Resto, me dice Darío cuando quiera y arrancamos. Arranquen, ya. Ya. Bueno, entonces empezamos para todos a hacer una presentación. Este es el equipo número 1. Vamos a conversar acerca de lo que fue el lanzamiento del SAOCOM 1B y haciendo recordando también lo que fue el lanzamiento del ARSAT 1. Pasemos a la siguiente para hacer una presentación de quiénes somos los integrantes del equipo. Estamos Diego Almirón, quien les habla, Ivana Bianchi, Cayuqueo Ayelén, Carmen Garay y Ariana González. Bueno, lo que vamos a hacer en esta presentación es, vamos a hacer un análisis comparativo de lo que fue el despegue, el lanzamiento del ARSAT 1 y hacer una comparación de lo que es recientemente el SAOCOM 1B. También vamos a hacer un estudio del financiamiento del SAOCOM 1B, que es el que mayormente nos interesa porque es el más reciente, y lo que fue también las políticas científicas tecnológicas. Bueno, vamos a pasar entonces a hacer un pequeño recuento, recordatorio para todos. Espero que ojalá hayan podido presenciar lo que fue el lanzamiento del ARSAT 1 en el año 2014, recordando que es nuestro primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones argentino. Antes de seguir avanzando, quiero decir que no fue el primer satélite que tuvimos en órbita de la Argentina. Tuvimos otros en la época de los 90, pero es el satélite que es 100% argentino. Cabe destacar que en esa época, cuando el satélite que lanzamos en los años 90 era un satélite privado, ¿no? Y que nos encontramos con una complicación de que cuando ese satélite estuvo en órbita y tuvo algún otro problema, claro, como no era nuestro, teníamos que solicitar a esta organización privada, que eran los dueños del satélite, y nos dijeron un poco de que no se podía hacer nada, que ya está, y quedó bastante caduco. Bueno, ¿en qué marco estamos haciendo este lanzamiento del ARSAT 1? Tenemos que hablar en este caso de lo que es la soberanía aeroespacial. ¿Cómo planteamos esto? Primero tenemos que hablar de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo que le asigna a los países del mundo que tienen la capacidad de desarrollar satélites una órbita geoestacionaria, una órbita que es una órbita que circunda al planeta específicamente en la órbita ecuatorial. ¿Qué quiere decir? Esto es una órbita que está alrededor del planeta Tierra y por lo tanto es una circunferencia finita. Hay órbitas designadas para cada país del mundo y quienes no la ocupan. Entonces, ya la habíamos ocupado en los 90, ese satélite caducó, entonces este plazo se vencía en octubre de 2005. Si hasta el año 2005 Argentina no tomaba la decisión de ocupar la órbita 72 grados oeste y 81 grados oeste, la perdíamos. ¿Contra quién? No importa, con el país siguiente que demande esa órbita para ocuparla. En ese momento, en el año... Sí, claro. El país en realidad era Gran Bretaña. Así que ahí está. Importante el tema de la soberanía. No sé, mandábamos a Maradona al espacio o algo así. Ya está, una cosa era el gol a los ingleses, pero bueno, era otra nueva batalla. Bueno, el gol a los ingleses y esto. Creo que están peleando el primer puesto. Tal cual. Entonces, hay una decisión del Estado Nacional de ocupar esta órbita, por lo pronto, la órbita 72, para que la ocupe el ARSAT 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestro propio satélite. Ya habíamos tenido oportunidades de compra, 6 oportunidades de compra que anteriormente, a los años 2003 para atrás, no se llegaron a concretar, pero nos quedamos con el conocimiento, nos quedamos con cuáles son los satélites que están utilizando en materia de telecomunicaciones en este momento. Argentina tiene la capacidad, tiene los recursos, tiene los profesionales para hacerlo.
Por lo tanto, en el año 2005 vencía este plazo. Decidimos tomarlo. En el año 2006, el gobierno nacional, después de una votación, logró tener la mayoría de votos. Vamos a hacer un paréntesis, quienes votaron en contra, claro que sí, que piensan que esto no sirve para nada, pero hubo quienes votaron que no era necesario. Pero bueno, en fin, en el año 2006 pudimos tener el ARSAT. ¿Qué hicimos con el ARSAT? Bueno, el desarrollo de este satélite. Pero lo más importante también, aparte de la idea y del proyecto, es que en 2010 desarrollamos INVAP. Esa es toda la parte de la ingeniería que teníamos que hacer en la Argentina. Quiero hacer yo, más que nada, bueno, como el punto este es hacer una comparación, no me voy a hacer muy extensa, una cosita que quiero decir, más que nada, en la imagen se puede ver, originalmente la imagen está en HD, no sé si puede llegar a verse mucho en el PowerPoint, pero bueno, como podemos ver, está el satélite, lo que vemos abiertos son sus paneles solares, lo que vemos a la derecha y a la izquierda son los paneles solares, y el circulito que está arriba es la antena de telecomunicaciones. No vamos a ahondar mucho en las dimensiones del satélite, demasiado decir, pero un detalle muy importante, muy importante. El tema del CEATSA, que es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología de Argentina, que lo inauguró Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes de esto, los ensayos que se hacían de los satélites en Argentina, los hacíamos en Brasil. Pero ¿qué pasa? En este momento Brasil no estaba con la tecnología necesaria para hacer ensayos de este tipo de satélites. De otros sí, pero de este no. Entonces, para hacer ensayos de este satélite, tendríamos que llevar el satélite hasta Europa. Imagínense lo que es la logística, llevar este satélite, la contaminación que puede tener el satélite en el camino, llevarlo hasta Europa. Bueno, otra decisión política muy interesante, la creación del CEATSA. ¿Qué tipo de ensayos hicimos con ese satélite? Hicimos el ensayo térmico. Llevamos a este satélite a más 150 grados centígrados y a menos 18 grados centígrados. Menos 180 grados centígrados, perdón. Esto quiere decir, estamos simulando en el CEATSA las condiciones en las que va a estar este satélite en el espacio. Tanto cuando el satélite esté orbitando cerca del Sol o cuando esté en la cara oculta, ¿no? Cuando esté en la parte más oscura, a esas bajas temperaturas de 180 grados. Siguiente ensayo, el ensayo sonoro de lo que va a significar el sonido que genere el cohete que lo va a lanzar. Quiero aclarar que el cohete que lo lanzó fue el Ariane, que es un cohete francés, desde la Guayana francesa. Y por último, el ensayo de vibraciones, de todas las vibraciones que iba a sufrir el satélite, y lo pasaron con éxito. Cabe destacar que durante estos ensayos, los trabajadores del INVAP estuvieron 24/7 atentos, porque estos son ensayos que no se pueden cortar, ¿no? Que tienen que continuar. Unas cosas más para decir del ARSAT, que sabemos para qué sirve el INVAP, el ARSAT. Sirve para, ya sabemos, servicio de telefonía, de internet, de televisión, de transferencia de datos. Entendemos que tiene una cobertura que va desde la Antártida, Islas Malvinas, toda la Argentina, y que también es para otros países limítrofes, pero no es solamente eso. Piensen que si ocurre una guerra en cualquier punto del mundo, tenemos este medio de telecomunicación para enterarnos antes. En cualquier lugar del catástrofe natural, nosotros tenemos ese satélite para saberlo. Paso al SAOCOM 1B. Por favor, si me pasan la diapositiva. Cosas para decir del SAOCOM B en diferencia del anterior. Recuerden que el anterior es un satélite de telecomunicaciones, el SAOCOM 1B es un satélite de observación con microondas. El satélite ARSAT tiene una órbita ecuatorial, o sea que desde es la línea del Ecuador, va a orbitar por ese lado y tiene una órbita geoestacionaria el ARSAT, es decir, que tiene una órbita baja y que si uno mira al cielo va a estar en el mismo punto todo el tiempo porque va a continuar la misma órbita de la Tierra. Ahora, el SAOCOM 1B tiene una órbita polar, va de polo a polo, ¿sí? ¿Por qué es el 1B? Porque hay el 1A. Entonces, ¿por qué tenemos dos? Bueno,
¿por qué tenemos dos ojos, no? Miramos mejor con los dos ojos que con uno solo, ¿no? Vamos a tener un mejor mapeo del territorio argentino con dos satélites. La frecuencia de pasaje de uno de estos satélites, el SAOCOM, de polo a polo, va de 16 días. Como tenemos dos, cada 8 días podemos ver pasar este satélite en el cielo argentino. Cubre el mismo territorio que hablábamos antes, desde la Antártida, las Islas Malvinas, la Argentina y también otros territorios limítrofes. Decíamos entonces que el SAOCOM 1B es un satélite de observación de microondas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, como verán, en la imagen que está en pantalla hay una antena, ¿no?, que se ve hacia arriba. Esa antena es una antena desplegable, se puede plegar hacia el centro y guardar, estaba guardada antes mientras se hizo el lanzamiento. Esta antena lo que hace es dirigir una señal hacia la Tierra, esta señal rebota, vuelve hacia la antena y amplifica. Es una recabación de datos, pero lo que hacer una tecnología de banda de radar, lo que hace esta antena sintética, lo que hace es una construcción de mapas, es decir, la cantidad de imágenes que toma puede construir un mapeo de toda la región de la Argentina. Otra característica técnica que quiero nombrar de este otro lanzamiento es que, como decíamos que anteriormente el ARSAT fue lanzado por el cohete Ariane, de una empresa francesa, este otro satélite fue lanzado por el Falcon 9. No sé si algunos de ustedes están muy conociendo un poquito de todo el desarrollo de SpaceX, que son los cohetes que están despegando, lanzando naves, pero que están nuevamente teledirigidos hacia la Tierra y que en vez de destruirse cuando caen, sino que caen nuevamente de pie en una plataforma y que son reutilizables. Es decir, este satélite fue lanzado con un cohete que se puede reutilizar para otros tipos de despegues después. Otra cosa más que me gustaría decir de esto, no se llega a ver porque, bueno, no podemos tener en este momento una rotación en 3D de este satélite, pero debajo del satélite ustedes pueden ver que hay unas placas ahí. Esto son unas láminas térmicas que tiene el satélite. ¿Y quién las hizo? La hicieron los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos la hicieron. Aparte de hacer los cálculos, aparte de entender a la radiación que va a estar expuesta a este satélite, no solo, bueno, compraron con las especificaciones técnicas que lo habían calculado, sino que hasta las cosieron ellos mismos, estas láminas, estas mantas térmicas. Otra cosa interesantísima de este satélite es que cada una de las soldaduras que tiene este satélite fueron hechas a mano en el RAP, cada una a mano. Imaginen que los ensayos que tienen que tener una soldadura, hablando de ensayos no destructivos, por ejemplo, estamos hablando de que estas soldaduras van a estar, son soldaduras de estaño, es una plaqueta electrónica con componentes electrónicos, con resistencias, y estas soldaduras van a estar expuestas a diferencia de temperaturas, a vibraciones, a un montón de... No puede haber ni siquiera una pequeña burbujita de aire en ninguna de estas soldaduras. Cada una de ellas fue hecha a mano y rehecha si no pasaba el ensayo correspondiente. Cosas más. Este satélite funciona con unas baterías de litio, también tiene una reserva de combustible. ¿Para qué? ¿No? La reserva de combustible está porque entendemos que todo objeto que está orbitando el planeta tiene una tendencia a caer por la gravedad propia. Por lo tanto, tiene una reserva de combustible para poder corregir su trayectoria. La vida útil de este satélite va a ser de 5 años y medio, más o menos, a diferencia del ARSAT, que tiene una vida útil de 15 años. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve, como es un satélite de observación, generalmente, va a servir para identificar humedad del suelo, para identificar sequías, condiciones del suelo. Acá les hemos dejado en el PowerPoint un link también, que es de la página de la CONAE, donde uno puede actuar de manera interactiva y puede ya, directamente, ahora,
todo lo que está registrando el satélite en este momento. Hicimos entre todos esta captura de pantalla, donde, por ejemplo, acá en estos puntos se puede ver el dengue, ¿no? Los focos de dengue que hay en el país, pero también se puede ver humedad del suelo en el día 1, en el día 2, en el día 3, y es una página que está abierta, interactiva para todo el mundo, donde podemos acceder y mirar qué es lo que está haciendo el satélite en este momento y cuáles son los datos que está recabando. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, lo mismo, redundando en los dos satélites, en el 1A y en el 1B, ya sabíamos que el 1A ya estaba en órbita, el 1B se lanzó ahora en agosto. Su objetivo es este, ¿no? La información de la recaudación de datos en lo que tiene que ver la materia de agua, el recurso más importante que puede tener un país, que es el agua, a ver cómo estamos en materia de salinización del agua, en materia de inundación, cómo estamos en materia de lluvias, de agricultura, poder calcular, poder medir los términos de humedad, poder hacer un mapeo del país para saber dónde es mejor cultivar, en qué momento, en qué periodo del año. Esto es lo que está haciendo ahora, en este momento, los dos satélites totalmente argentinos, algo que tenemos que destacar profundamente, que son totalmente argentinos, que fueron trabajadores de la CONADE, trabajadores del INVAP, que hicieron esto, incluso a mano. Los componentes que hoy están orbitando el planeta lo hicieron incluso a mano, para la recaudación de todos estos datos. Ahora vamos a pasar a analizar otra parte, que es las políticas científicas y tecnológicas del ARSAT, y le voy a ceder la palabra a Carmen para que continúe. Buenas tardes a todos. Bueno, ARSAT fue creado en el año 2006, es una empresa del Estado argentino de telecomunicaciones, brinda servicio de transmisión de datos, telefonía y televisión, por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. Sus instalaciones se encuentran en Benavides, en la provincia de Buenos Aires, y tiene una plantilla de empleados de aproximadamente 600 empleados. ¿En qué contexto nace lo que es la empresa ARSAT? Como había mencionado Carolina, cercano a lo que es octubre del 2005, se había notificado que estaba por vencer la tercera prórroga de lo que era el vencimiento de la posición orbital ubicada a 81 grados de latitud oeste de la Argentina. ¿Qué ocurría si Argentina no colocaba un satélite para hacer posición de esa dirección orbital? Perdíamos la orbital adjudicada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Quién la estaba disputando y reclamando en ese momento? Reino Unido, como se había mencionado anteriormente. Entonces, ante este reclamo, ¿qué nos quedó como para hacer? En ese entonces teníamos quien estaba encargada de gestionar ese espacio satelital, la orbital satelital, la empresa Nahuelsat, que es una empresa de concesionaria de servicio satelital. Esa posición orbital tenía que haber sido ocupada por un satélite que es Nahuel 2, el cual la empresa no lo pudo llegar a hacer. Entonces no nos quedó otra alternativa como país salir a firmar un contrato de alquiler con una empresa canadiense que es Telesat, entonces, donde se alquiló un satélite que estaba en desuso sobre la órbita de Venezuela, ¿sí? De esa manera logramos mantener nuestra soberanía orbital hasta ese entonces. Luego, en paralelo, en el 2006, esto ocurre en 2005, en el 2006 se envía al Congreso una ley que es la 26.092, en la cual se crea la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT Sociedad Anónima, en la cual basaba a depender del Ministerio de Planificación e Innovación Pública y de Servicio en un 98% y el 2% del Ministerio de Economía, cuyo estatuto tenía como objetivo la política de
el diseño, desarrollo, fabricación en el país de satélites geoestacionarios, su lanzamiento y su posición en órbita, como así también dentro de sus políticas estaban la explotación, el uso, la provisión y la comercialización del servicio satelital. ¿Qué ocurría hasta ese entonces? En el 2006, a través de incumplimientos de la empresa que todavía estaba adjudicada en lo que era el área espacial en la órbita, vuelve a caer otro reclamo, otro aviso de la Unión Internacional de Telecomunicación que la órbita situada a 71 grados de latitud otra vez corría riesgo porque la prórroga ya estaba por vencer. ¿Qué ocurrió aquí? Por falta de cumplimiento y endeudamiento que tenía la empresa Nahuelsat, que ya estaba en quiebra, iba a empezar a ocurrir las convocatorias de sus acreedores. En ese entonces es donde se sientan los empresarios de Nahuelsat junto con el gobierno y firman un contrato por una venta simbólica, porque la empresa ya estaba prácticamente en quiebra, en donde el gobierno decide hacer la compra por un valor de $1, por eso era una venta simbólica, en donde se transfiere todos los activos de Nahuelsat a la empresa ARSAT, ¿sí? Es ahí en donde comienza el gran desafío como empresa, donde su primer mandato era contratar diseño y fabricación ingenieril de todos sus satélites con manufactura nacional. Ese fue el primer desafío. Es así que a raíz de ese primer desafío, que era el mandato y la política que estaba manifestándose en base a la necesidad, logra contratar a INVAC en el 2007 y comienzan este gran proyecto de lo que era la fabricación, ARSAT 1, que se pone en puesta en marcha, y luego ARSAT 2. Hasta aquí estamos rondando 2014 aproximadamente. ARSAT consta de una cartera de clientes a través de la comunicación satelital, que es el servicio que brinda, con sus clientes, tanto que brindan en servicio nacional como internacional, como clientes como Belcom, Tescom, Telefónica, Telecom, Claro, Telespacio, y también tiene como cliente a YPF y al gobierno argentino. ARSAT cuenta hoy con 5 unidades de negocios, la cual tiene la TV digital abierta, la red federal de fibra óptica, que fue otro de los grandes desafíos, en los cuales hicieron una gran inversión, en donde ampliaron toda la red de lo que es la fibra óptica en 33.000 kilómetros de extensión a lo largo del país, ¿sí? Luego tiene también otra unidad de negocio, que es el Centro Nacional de Datos, Satélites ARSAT en sí como una unidad de negocio, y ODEAM. ODEAM es una plataforma gratuita de audiovisual de producción nacional. ARSAT es lo suficientemente, hasta este contexto, donde estábamos en 2014, lo suficientemente productivo como para generar sus ingresos que a través de políticas de estados iban a ser ingresos públicos con fines luego de ser destinados a investigación, tecnología, etcétera, fomentando también dentro de lo que sería la tecnología interna, fusionar, como lo hizo ARSAT junto con INVAC, otra empresa también estatal de la provincia de Río Negro, fomentar lo que es el crecimiento a raíz de la inversión en ciencia y tecnología. ¿Qué ocurrió? 2015. En el 2015, ARSAT pasa a depender a través de un decreto que estaba dependiendo originalmente del Ministerio de Planificación, pasa a depender al Ministerio de Comunicación. Cambio de gobierno, cambio de todos los funcionarios, y también, como es una empresa estatal, cambia también todo lo que sería la parte directiva de ARSAT. No menor se encontraba en este proyecto de ARSAT 3,
que se define parar la producción de ARSAT-3. ¿Y qué ocurre? Años después, 2017, ARSAT firma con una empresa de Estados Unidos la creación de una nueva empresa que es WIPCOM para generar lo que es la fabricación de ARSAT-3, totalmente contrarias a las políticas que originaron la creación de esta empresa. ¿Qué ocurrió? En el 2016, a raíz de que hubo una política en donde lo que menos se interesaba era invertir en ciencia y tecnología para crear ARSAT-3, se autorizaron a países con satélites de Francia, Holanda y Estados Unidos a poder orbitar lo que es dentro de la zona de Argentina, autorizándose de esa manera a 23 países extranjeros a empezar a competir con lo que es ARSAT-2. ¿En qué quedó esto? Comenzaron a abrir un mercado libre en lo que es la parte de una política que la llamaron cielo abierto. Esto que está planteando Carmen es muy importante, no sé si se están dando cuenta, está muy bien explicado, Carmen, pero quiero que el auditorio escuche bien lo que dijiste, porque usaste las palabras justas, un cambio de política que hizo que, como lo explica muy claramente Carmen, yo lo repito nada más, Carmen, a ver, vos amplialo, cambió de ministerio, pasó del Ministerio de Planificación al Ministerio de Comunicación. El ministro de Comunicación tenía un yerno que no tenía trabajo, que se llamaba De Laredo, y lo puso a cargo de la empresa. Y contá, Carmen, ¿qué hizo la empresa? Le quiso vender la empresa del Estado. Quiso vender la empresa del Estado y lo que hizo fue fusionar, armar otra empresa con una empresa estadounidense que es HUGTS, HUGTS, y generar otra nueva empresa que se llamó WIPCOM. Esta WIPCOM lo que querían hacer era la fabricación, destinarse a lo que es la fabricación de ARSAT-3, cuando ARSAT-3 ya se había destinado en la política, como definición política, que iba a ser con los activos de ARSAT-1 y ARSAT-2, o sea, ya la plata estaba para hacerlo, ya estaba todo, porque ARSAT-1 y ARSAT-2 eran lo suficientemente capaces de generar este dinero público para seguir invirtiendo, ¿sí? Entonces, dentro de esta situación, en el 2016, para debilitar lo que es ARSAT-1 con sus políticas, lo que hicieron fue abrir el libre mercado, lo que llamaron las políticas abiertas del cielo abierto, a otros países con satélites de Francia, Holanda y Estados Unidos, autorizándose a 23 países extranjeros a explotar órbitas argentinas. Esto es para debilitar ARSAT-2 y obviamente debilitar el proyecto de ARSAT-3. Esta es la importancia de lo que uno habla cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de cambio de política, y el otro día que hablábamos también de el lineamiento político, ¿no? Veníamos con un lineamiento, estaba fijado bien en lo que es el objetivo de la empresa, con las políticas tecnológicas, a dónde vamos, porque es mucho más amplio todavía. O sea, INVAP en el 2010, junto con ARSAT, generaron otra empresa de servicios de ensayo que daba servicios de ensayo a otros países, inclusive Brasil. O sea, con una inversión de 40 millones de pesos. Y eso salió todo del servicio prestado, lo recaudado del servicio prestado de ARSAT-1 y ARSAT-2. O sea que potencial hay un montón. El tema es cuando uno cambia las políticas, el lineamiento, y todo lo que se venía trabajando es como haber tirado todo a la borda, ¿no? Y ahora es volver a empezar otra vez. Bueno, esto es en base más o menos a cuál es el contexto del cual fue sufriendo desde el 2006
hasta ahora, 2019, todo lo que sería el proceso de políticas, tanto científicas como tecnológicas, de esta empresa importante. Que aparte, el apostar en esto no es solamente que estamos uniendo con otras empresas nacionales, sino que, por ejemplo, para Saucom se utilizaron 80 empresas, tanto nacionales como internacionales. La mano de obra ocupada fue aproximadamente de 1.600 personas. O sea, son políticas que nos dan proyección hacia una mirada que después de repente, de un año para el otro, se termina cambiando absolutamente todo. Y fueron políticas neoliberales que no solamente las sufrimos acá en la Tierra, fueron de hecha, en el espacio también fueron aplicadas. Y bueno, fue tirar lamentablemente esto a la borda en todo lo que tenemos. Si bien la Unión Internacional de Telecomunicaciones le da la habilitación, la adjudicación de esa órbita que nosotros hoy estamos ocupando, no a las empresas, sí a los satélites. Por eso también es la importancia, por la vida útil que tengan nuestros satélites, en este caso Saturno y ARSAT-2, la importancia de seguir invirtiendo para no perder esa capacidad productiva que tenemos en el espacio. Bien, muy bien. Muy claro, muy claro. Gracias.
Bueno, yo voy a hablar de la parte del financiamiento del proyecto SAOCOM. Argentina desarrolló tecnologías satelitales de las microondas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta misión tuvo, en principio, dos grandes inversiones por parte de este banco. Si bien el proyecto comenzó en el año 1998 y atravesó distintas presidencias, empezando por la de Menem, después continuó por la de Dualde, los Kirchner, Macri y ahora con Fernández, recién en 2006 se comenzó a poner en puesta en marcha y en ese año se obtuvo la primera inversión del banco de 50 millones de dólares y el segundo fue de 60 millones de dólares. Para la obtención de estos créditos, la CONADE tuvo que realizar una evaluación económica para demostrar el beneficio económico que tenía el producir satélites de esta magnitud para que el banco pudiera acceder a darle el crédito, digamos. El Banco entonces Interamericano lo que hizo fue realizar una evaluación evaluada al año 2019, donde se tiene en cuenta el valor actual neto, que ahí sería influir en este indicador financiero, cómo actúa los ingresos futuros, los egresos, descontando la inversión inicial. Y si luego de hacer esa cuenta queda un saldo negativo, se dice entonces que el proyecto iba a ser viable. Y teniendo también en cuenta que iba a dar una tasa interna de retorno, que es un beneficio de ganancia respecto a la ganancia de un 16,27%. Lo que respecta a este banco, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, es una organización financiera internacional que tiene su sede en Estados Unidos, en el condado. ¿Condado se dice, no, profe? No es estado. ¿Condado o estado? De Washington. ¿Profe, me escucha? ¿Profe? Bueno, está muteado. Bueno, no importa, continúo. Yo para que sí, estaba diciendo mal la palabra. Bueno, este banco fue fundado en 1959 y actúa como una fuente de financiamiento en los proyectos a largo plazo para el desarrollo económico, social y también institucional de la región de América Latina y del Caribe. Realiza proyectos de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a los clientes de toda la región, indistintamente si son públicos o privados. Y en un informe que realizó el banco, expresaba de que solo en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se concentraba el 50% del Producto Bruto Interno, pero que estas zonas estaban muy propensas a inundaciones. Entonces, sumado a que estaba este factor y teniendo en cuenta el cambio climático, el banco consideró de que el financiar este proyecto sería invertir en una tecnología efectiva para detectar esas catástrofes que puedan afectar a la producción. Además, el banco estimó que se reducirían pérdidas económicas en el sector agropecuario por unos 150 millones de dólares y tomó en cuenta unos números, pasando de 1,8 millones de dólares de pérdidas
calculados por la Secretaría de Estado de Agroindustria, a 1.650 millones en el año 2017. A ver si me queda algo más. No, y después nada más, después encontré algo muy, anoche leyendo también en el artículo, que encontré a último momento, algo muy particular, que decía de que Argentina lo que buscaba con esto era buscar un agente externo que lo financie para poder desarrollar tecnología, para ocultar de cierta forma que la economía se convierta principalmente en agroexportadora y que con eso pueda obtener dólares que utilice para pagar bonos y al Fondo Monetario Internacional. Bien, muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, el Saucón fue lanzado desde Cañaveral de la Florida de Estados Unidos por dos situaciones. Son dos ventajas. Una es porque está relativamente cerca del Ecuador y esto, en comparación con otras ubicaciones de Estados Unidos, está en la costa este. Esa es una. Y luego, esta ubicación en la costa este era recomendable, dado que todos los cohetes que salen de la superficie de la Tierra viajan hacia el este, reciben un impulso ya propio de rotación de la Tierra del lado este hasta el lado oeste. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto también, si los cohetes son lanzados del lado oeste y no de la costa este, también se corre un riesgo de que se tiene que estar lidiando con alguna problemática de impulso en el lanzamiento y también si hubiera algún tipo de desperfecto o falla en todo lo que se está enviando en ese momento con el satélite, combustible, herramientas, y el mismo satélite también y otros objetos, pueda llegar a caer como retorno hacia la Tierra sobre el océano. Y de esta manera va a minimizar los riesgos posibles sobre el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en la posición en la cual el Cabo Cañaveral es óptimo, dado que ya desde el inicio no hace falta tanta energía, sino todo lo contrario, el impulso de rotación que ya da la Tierra es favorable a esa situación. Voy a agregar una cosita más a lo que dijo Carmen acerca de Cabo Cañaveral, ¿no? Para entender más o menos los despegues de diferentes satélites u otros lanzamientos que se generan en la Tierra hacia las órbitas o incluso hasta la Estación Internacional. Entendemos que, por ejemplo, el ARSAT maneja una órbita ecuatorial, por lo tanto fue lanzada desde la Guayana Francesa. Claramente es por una cuestión de ahorro de combustible, es un despegue que lanza para tener una órbita geoestacionaria y tenemos que marcar la diferencia, ¿no? El ARSAT maneja una órbita estacionaria que va por el Ecuador, digamos, alrededor de la Tierra, y el SAOCOM 1A y 1B manejan una órbita polar que va de norte a sur del planeta. Entonces, ¿es una cuestión de ahorro de energía? Claro que sí. Es un ahorro también de la física, es como pensar un tiro vertical, es decir, como pensar algo que yo tiro hacia arriba, y que mientras más cerca esté del objetivo que yo quiero alcanzar, obviamente uno puede ver incluso con Google Maps dónde está Cabo Cañaveral, dónde está la Guayana Francesa, y no está muy lejos las dos del Ecuador, pero cuidado, la Guayana Francesa está más relacionada con el Ecuador y Cabo Cañaveral está más marcada con el
Ay, se me fue la palabra. La línea de... el meridiano de Greenwich. Ahí está. Continuamos entonces con las otras compañeras van a ir dando la conclusión. Diego, Ivana. Perdón, estaba muteada. Perdón, ahí vuelvo. Bien. En principio, más allá de, estaba justo diciendo esto muteada, más allá de las especificaciones técnicas, ¿no?, que tenga cada satélite que se pudo construir, como bien explicaban las compañeras, bien argentino, quisimos hacer hincapié en cómo, con la presencia del Estado y con las políticas públicas sostenidas en el tiempo y a los intereses que se está buscando como nación, lleva directamente a un desarrollo de la ciencia y la tecnología y las innovaciones, ¿no?, que se evidenciaron, en corto tiempo en el lanzamiento de estas dos creaciones. Los países desarrollados, si uno los observa, nos deja algunos aprendizajes, como que este tipo de políticas son principios que no se pueden discutir, que no se discuten, mejor dicho, no es que no se pueden, no se discuten, o sea, va la política para ese lado, no es que hay menos o más dinero destinado, ¿no? O sea, es una política nacional. Entonces, y la producción de conocimiento, que también justo hoy el profe entendí que habló de eso, ¿no? Cómo va dejando en consecuencia un camino, ¿no? Un camino que se va nutriendo cada vez más, y si eso está acompañado nuevamente por el Estado, con la diferenciación que dio en la clase de hoy, ¿cuánto se logra? Y ¿cuánto se puede básicamente lograr, ¿no? Entonces, pusimos algo así también como que la historia nos está mostrando, ¿no? Con la eficacia que se da esto, porque con la explicación detallada que justo pudo dar Carmen, del 2016 al 2015, o sea, en corto tiempo se pudo, ¿no? Más allá de que veníamos, pero se pudo concretar esta acción. Entonces, cuán importante es promover, ¿no?, y ejecutar este camino de desarrollo científico y tecnológico, y con una conciencia colectiva, nacional, y debería divulgarse en mayor cantidad, ¿no? Porque cuando hay presión social y hay conciencia social, creemos que bueno, que no se puede escapar otra vez este tipo de políticas, es decir, no se puede escapar que no se apunte al desarrollo científico y tecnológico, con los beneficios que traen, como también nombró Ayelen, en los radares, no en la creación de radares, que fue consecuencia de las investigaciones que se dieron en el SOCOM 1B. Bien, cedo la palabra a Diego, que también va a agregar algunos datos más de conclusión. Ahí está, estaba muteado, perdón. Bueno, para terminar con esta exposición, bueno, voy a continuar la conclusión, lo voy a hacer lo más breve posible, ¿no? Por un lado, vemos la necesidad de valorar el conocimiento y experiencia, ¿no?, que se va acumulando a través de cada proyecto, ¿no? Si sabemos bien, los primeros proyectos de los satélites, ahí hubo un conocimiento y una experiencia, ¿sí?, acumulada, que fueron utilizados para este nuevo proyecto y que se ejecute de forma exitosa, ¿no? Es como volver al conocimiento, digamos, volver a la historia, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta, ¿sí?, que hoy tenemos 25 radares en aeropuertos del país, ¿no?, diseñados y construidos por científicos argentinos. Eso es una cuota muy importante para nosotros, ¿no? Para controlar el tránsito aéreo, hay 11 radares meteorológicos que permiten tener una mayor evaluación, incluso en beneficios dentro de otros sectores como en defensa, ¿sí? Uno de los problemas de por qué somos uno de los 9 casos que hay a nivel mundial
en la construcción de este tipo de satélite es que muchos de estos conocimientos, digamos, como que no son lo que hablábamos hoy, no son transmitidos o compartidos, ¿no? Porque muchos de estos conocimientos salen o se despegan a través de lo bélico, ¿no? Porque se utiliza en lo que es la defensa, las guerras y todo eso. Entonces, como que estamos en un lugar con esto, o nos pone en un lugar a la Argentina con la construcción, en un lugar privilegiado, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser conscientes, ¿no? Que el desarrollo de las políticas que se generan, y hablamos de políticas públicas, como hablaba Carmen hoy, no quiero repetir todo lo mismo, pero es importante tener en claro cuáles son las políticas públicas en ciencia y tecnología que hacen que el país crezca, ¿no? Y cuando hablamos de crecimiento no hablamos de un PBI alto, sino que llega a la gente que más necesita. Por eso, para cerrar, no quiero extenderme más, también vemos la necesidad de que este tema de los satélites es muy importante para nosotros como futuros ingenieros, ingenieras, ¿no? Porque esto nos demuestra que depende, o dependiendo de lo que es la política, ¿no? O no me sale la palabra ahora, pero dependiendo de cuáles son los lineamientos de la política, podemos sentirnos incluidos o no, ¿no? Por eso es importante desarrollar este tema, ¿no? Porque nosotros podemos ser futuros ingenieros que estemos en un proyecto exitoso, ¿no? Y que tenemos que tomar esa conciencia de que no es solamente para uno, sino es para el bien de la sociedad, ¿no? Por eso yo creo que todos estamos en esta misma formación, ¿no? De poder contribuir al país, ¿no? Como ingeniero, lo que nos da el Estado, esto de la educación pública, es poder multiplicarlo en el sector donde me desempeño, ¿no? Así que bueno, esa es una visión sobre todo esto que estamos hablando. La política está en todo, y es importante tener todos estos hechos tecnológicos de innovación, tenerlos presentes, y también hacer una leída, mirar finamente la política, cómo actúa, ¿no? Entonces, es importante eso, ver esa variable política. Cierro con eso. Bueno, han hecho... a ver si está muteado, ¿no? No, lo escuchamos. Ahí está. Han hecho una excelente exposición. Muy bien marcados los roles, le digo para el resto de los compañeros que entraban y salían, cómo claramente fue la presentación, Carolina, después todo el desarrollo técnico, el centro que marcó Carmen ahí con el tema del negociado, explicando las políticas que tienen nombre y apellido, decisiones, complicaciones, a Yelén, que hizo una descripción impecable de la empresa. Ariadna, que se metió con los números, está muy bien porque apareció este concepto para los proyectos que es muy importante, del TIR y la BAN, de la tasa interna de retorno y la valorización. Y el cierre de Ivana y de Diego ha sido excelente, marcando el centro de la cuestión, ¿no? Adhiero totalmente a las conclusiones que ustedes han planteado, yo personalmente. Me parece, como dicen ustedes, que habría que difundir más. Creo que el error de los gobiernos muchas veces es esto de difundir, que la ciudadanía sepa esto que ustedes en una semana han investigado, han buscado. Yo creo que se podría haber hecho un documental cortito y pasarlo en la televisión pública, que los chicos en los colegios, si fuera así, estaríamos en un país distinto, porque no se podría... Ay, Darío, hay un documental hermoso, enorme, ahí yo compartí el link en el chat del grupo para que todos lo puedan ver. Esta frase final que dedicamos en la diapositiva está sacada justamente del final de este documental. Me gustaría leerlo, de decir como, no se trata solamente de tener satélites propios, se trata de haber demostrado que cuando la decisión se une a la capacidad de los hombres,
los hombres se colocan a las alturas de las estrellas. Y en esas alturas no hay límites para los argentinos. Muy buena frase, muy buena frase. La verdad que ha sido una velada. Después la voy a copiar, porque seguramente que por ahí lo he visto. Así que subieron la vara bien alto, así que los compañeros ahora, sintética. Recuerdo que toda la presentación de Ivana, Carolina, Diego, Ari, ayer no llevó más de una hora, y para el resto hay muchas cosas que ellos dieron por sentado, que muchos jóvenes no saben, como por ejemplo qué es el Banco Interamericano de Desarrollo, qué es ARSAP, qué es INVAT, qué es CONAE, qué es CONEA. Bueno, hicimos una especie de entrada muy rápida al corazón de la materia, que digo, si pongo bien el dedo, me parece que hay dos o tres frases. Una que dijo Carmen cuando relató esta actitud que tuvo un funcionario público de vender la empresa directamente y las consecuencias de eso. Me parece que todos han hecho. Yo les voy a contar una anécdota. De casualidad, en la época antes de operarme la pierna, o sea, sería en el 2006, más o menos, 2006, fui con el que era ministro de Ciencia y Tecnología, a hablar con Otegui, con Cacho, para ofrecerle hacer los satélites. Argentina, en el 2006, en una reunión entre INVAT y la ciudad de Bariloche, se definió que había la decisión política que le bajaba el Ejecutivo de que Cacho Otegui, que se acaba de morir hace poco, uno de los fundadores de INVAT. Y Cacho aceptó el desafío, y en el próximo viaje que fui al año, calculo que 2007, ya fuimos a inaugurar el primer radar, que estaba en la estación de los aviones en el aeropuerto de Bariloche. No sabía que ya se habían hecho 25, como contó Diego, pero yo me acuerdo porque subí el radar por adentro y andaba con una bota Walker yo en la pierna, en el pie izquierdo, y me costó mucho subir esos 5 pisos y vimos el primer radar. Yo en esa época era el responsable de la unidad de evaluación y aseguramiento de la actividad del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, que contó Ariadna. Por lo tanto, era el tipo que, junto con un grupo de ingenieros, hacíamos los informes para que el BIT destrabara los fondos. Esos fondos que, como dice Ariadna, tienen que demostrar que la tasa interna de retorno del proyecto se cumple, y que la valorización, para medir eso, se van haciendo controles, en este caso eran cada 6 meses. Yo no llevaba el proyecto ARSAT, ese proyecto lo tenía un boliviano. Yo seguía... Bueno, pero me gustaría, profe, agregar justamente sobre el ARSAT, que cuando se sometió a votación todo esto, ya sabemos quiénes fueron los que votaron en contra, entendamos que la financiación del proyecto de ARSAT fue de 270 millones de dólares. La vida útil del ARSAT es de 15 años, es decir que durante 15 años va a estar en órbita. Hoy en día las empresas de telecomunicaciones, las empresas de televisión por cable, las empresas de internet, le están pagando al Estado por año 40 millones de dólares. Es decir, que para el año 2021, para el año que viene, ya va a estar, de alguna manera, completo todo lo que fue la inversión de este proyecto. Y a partir del 2021, hasta que termine, digamos, el ARSAT se lanzó en 2014, tenemos 15 años más. Después del 2021 ya empezamos a marcar ganancias directamente para el Estado de 40 millones de dólares que las empresas de telecomunicaciones, internet, televisión por cable le están pagando al Estado para utilizar este satélite. Eso a veces no se entiende, la gente no entiende cómo una inversión que hace el Estado argentino de
definición política, como tener todos los radares de todos los aeroparques y aeropuertos argentinos. Eso fue una decisión también política de voltear una licitación y de darle a INVAP la potestad para que construya con tecnología argentina y con profesionales argentinos todos los radares, que ya, como dijo Diego, son 25, no sabía que había tantos, y no importarlos, porque también se pueden comprar al exterior. Así que, bueno, ha sido una excelente, así que lo felicito. ¿Me pareció bien entonces, profe? La presentación estuvo bien, hablamos bien, se entendió, Andrés se entendió. Una pregunta. Bueno, excelente. Una pregunta. En el campus, quisimos compartirlo en el campus, ¿va a haber alguna opción para que así, nosotros hicimos un informe aparte del PowerPoint,